Fue el 1 de enero de 1936 cuando el Instituto Politécnico Nacional pasó a formar parte del sistema educativo, bajo la especial atención del régimen cardenista encabezado por Juan de Dios Batiz, director a la sazón del Departamento de Educación Técnica, Industrial y Comercial de TIC. Un hecho a destacar es que el IPN nace sin ningún tipo de decreto oficial, sin ninguna ceremonia solemne, sin ninguna ley orgánica e incluso sin la figura de director general que fue asumida por el propio Batiz. En concreto, la necesidad relegó a segundo plano la formalidad. Instituto Politécnico Nacional. No fue sino hasta un año después, el 20 de febrero de 1937, cuando en una ceremonia realizada en el Palacio de Bellas Artes se funda de manera oficial el Instituto Politécnico Nacional y se designa a Roberto Medellín Hostos como director. Esas contradicciones y problemas iniciales son la base de las luchas y protestas interminables del IPN. Así podemos enlistar la lucha de 1942, la del 56, la del 68 y las dos más recientes. El problema encuentra una explicación de origen. El proceso de las luchas interminables surgió cuando los intereses y aspiraciones de los estudiantes chocó con la política de los gobiernos postcardenistas. En 2014, el Instituto Politécnico Nacional realizó una serie de movilizaciones. Su objetivo, la destitución de la directora Yolosóchitl Bustamante. El motivo: hubo una serie de cambios a los planes de estudios de la institución, además de la degradación del título con el que saldrían los universitarios. La unión de estudiantes de nivel superior y medio superior hizo que lograran su meta rápidamente. Así, la entonces directora fue removida de su cargo. Hoy, a 2 años del movimiento, la historia se repite. Esta vez los estudiantes de los diferentes CECITs, así como del CED, son quienes más rápidamente se movilizan, debido a una posible violación a la ley orgánica del instituto. A continuación veremos las opiniones de estudiantes y trabajadores quienes buscan respuestas a las declaraciones del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Además, revisaremos la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional para saber sus alcances y límites, todo para encontrar una respuesta al movimiento. Antes de querer explicar lo que pasaba en el Instituto Politécnico Nacional, quisimos preguntarle a la gente qué era lo que sabía. No. Okay. ¿Por qué se fueron aparte? La verdad no sé el tema. No sé qué, una huelga. A través de la televisión me enteré que estaban en huelga las vocacionales, que la SEP parece que quiere intervenir en asuntos internos y el Politécnico, hasta donde yo sé, es totalmente autónomo. Honestamente, no nos sorprendió que casi nadie supiera lo que sucedía en las vocacionales del Politécnico. Durante el movimiento de 2014, los diferentes medios de comunicación hicieron una amplia cobertura del mismo, explicando qué escuelas estaban movilizando, qué días marcharían y en dónde. Exponían sus peticiones y daban un aproximado de cuántos estudiantes estaban involucrados activamente. Esta ocasión, sin embargo, todo estaba muy difuso. Se sabía que algunos CECITs habían entrado en paro, pero no el por qué. Así que fuimos a investigar al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 7, Cuauhtémoc. Representante de la comunidad como tal, no, simplemente me estuve moviendo aquí, la gente me siguió y pues bueno, eso fue lo que pasó. Desde la semana pasada se había visto que, pues vaya, el Politécnico había tenido un problema, lo manejan ahorita como un error en el que se nos adscribe a la Subsecretaría de Educación Pública. En las circulares 0316, pues vaya, se manejaba que éramos un órgano adscrito o que recientemente nos adscribían a la Subsecretaría de Educación Pública. A partir de esto se hicieron algunas teorías como que querían manipular nuestra ley orgánica o como que se nos iba a bajar de categoría en el rango de las escuelas. Y pues vaya, eso yo siento que fue lo que aceleró a la comunidad. Se supone que ese error ya quedó, pues vaya, reparado, pero debido a que en sus informes lo que es FASNAC y lo que es Nuño no daban las respuestas que la comunidad exigía. Y así, en busca de las respuestas que no les daban, estudiantes de los 15 CECITs y del CEP, apoyados de algunas escuelas de nivel superior del IPN,
además de un grupo de trabajadores, marcharon hasta la Dirección General. Todos unidos en un mismo grito. En primera instancia, el movimiento lo realizaron las vocacionales por la reestructuración del Instituto Politécnico Nacional en el organigrama de la SEP. Eso es lo primero. Después sabemos que nos afecta a todos como comunidad. Si nosotros no apoyamos a los alumnos, después vamos a ser vulnerables a que toquen nuestros derechos laborales. Al momento de cambiarnos a la estructura de la SEP, queda en entendido que el secretario de Educación Pública podría reformar nuestra ley orgánica, ya que en la primera reestructuración de la SEP, que dio la SEP, se saltaron un artículo de la ley orgánica, el artículo 2 de la ley orgánica. Después rectificaron, aparentemente con una fe de ratas, una aclaración en el Diario Oficial de la Federación, que no pasaba nada y que se regresaba al mismo lugar. Efectivamente, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional señala que el instituto es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Esto implica que técnica y funcionalmente depende de esa secretaría, ya que le dota de presupuesto suficiente para que pueda realizar sus funciones. La naturaleza jurídica de cualquier órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal implica que sí tienen cierta autonomía, cierta autonomía que les permite realizar sus actividades técnicas sin tenerlas que consultar al área a la que están adscritas. Eso es lo que le da cierta autonomía al Instituto Politécnico Nacional. Aquí el problema radica en que en el primer cambio violaron la ley orgánica, lo que nos rige, lo máximo que nos rige a nosotros como estudiantes, como trabajadores, como docentes. Si violaron ese artículo 2 de la ley orgánica, nada nos garantiza que puedan vulnerar todos los demás artículos. En sí es la lucha, es el apoyo a la comunidad de vocacionales y para que en próximas cambios que haya no toquen nuestra ley orgánica, que es la razón de ser de nuestro instituto. Uno a uno, 2 representantes de cada vocacional, junto con los 2 representantes del CET, entraron a la mesa de diálogo con el director, misma que se realizaría a puerta cerrada. Por suerte, la mesa se transmitió en vivo en un par de auditorios. Vamos ahorita a solicitar a que FACNAC saque algunas pantallas o abra algunas sedes de auditorios cercanos para que ustedes puedan seguir de lleno todo lo que se va a dialogar. Haciéndonos pasar por estudiantes del Politécnico, logramos entrar a uno de estos auditorios. Desafortunadamente, el uso de cámaras estaba prohibido, por lo que tuvimos que grabar a escondidas. Disculpen la calidad de la imagen. En la mesa de diálogo se quería lograr la cita con Aurelio Nuño para aclarar la situación del IPN. Claro que nos afecta en nuestras mesas de trabajo, en nuestras mesas jurídicas, asesorándonos, nos comentan que esto puede ser el principio de una apertura a una privatización. Obviamente no lo podemos asegurar porque seguimos examinando todo el tipo de normatividad y los cambios que hay respecto al cambio de estructura, pero estamos en guardia, no nos confiamos, creemos que la unidad nos puede dar la fuerza para echar abajo cualquier cambio que vaya en contra de la institución. El CECIT 5 solicitaba la destitución de 2 personas de su plantel, una de ellas era el director. Avanzaríamos con los puntos internos, que el siguiente son la cuestión de los porros y la destitución de los directivos. Ya que fue la única vocacional que tenía esta demanda, sentimos curiosidad por el caso. Desde el inicio del movimiento en la primera marcha, la convocada por ESCA y ESIA, sí fue ESCA. Sí. Se vio que la escuela fue tomada por porros en el CECIT 5.
los porros, dicen los compañeros alumnos de allá de CECIT 5, dicen que tienen mucha relación con dos de los directivos de ahí del CECIT 5. De hecho, creo que la junta del jueves se dialogó mucho eso, puesto que estaban exigiendo la destitución de esas personas por sus relaciones con estos grupos. Sí, eso es verdad, sí, tienen muchos problemas por allá. Justamente ayer estábamos redactando y me gustaría leerlo. El reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional, en su artículo 182, establece que los directores y subdirectores de escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación cesarán sus funciones cuando así lo disponga el director general, sin que se señale un proceso específico o se especifiquen cuáles son los principios jurídicos del debido proceso. Pedimos que se nos muestre en dónde aparece esta parte del debido proceso. La gente tiene derechos, y a eso se refiere el debido proceso. Se debe integrar un expediente, recibir pruebas. Es el procedimiento que se siguió en todos los casos a raíz del movimiento de 2014. En todos los casos se tomó en cuenta el debido proceso y el planteamiento que hemos hecho concretamente para el CECIT 5, el compromiso de llevar a cabo el debido proceso en el caso concreto del director. En el caso de los alumnos, ¿cuál sería el debido proceso en caso de, vamos a suponer, violencia, etcétera? Para expulsarlo de la institución se tiene que seguir un debido proceso. Y ese debido proceso implica el conocimiento del Consejo Técnico Consultivo Escolar. Se determina la eventualidad de una sanción. Eso es el ejemplo de un debido proceso. Está apelando, está solicitando que respetemos todos el debido proceso, que no violentemos aquí los debidos procesos. En el 2014 hubo muchos procesos iniciados, pero en todos y cada uno de ellos se siguió el debido proceso en el sentido de notificarle que está siendo acusado de algunos actos que cometió. O sea, el debido proceso o sea, el video no es una prueba contundente. La gente tiene derechos, igual que ustedes, todos tenemos derechos y no podemos renunciar a ellos. No nos muestran nada de ese proceso. Eso es lo que queremos, acciones y no palabras. Que todos tenemos ese derecho al debido proceso. Tienen que ajustarse, tienen que respetar lo que diga la norma máxima, la norma fundamental que es nuestra Constitución. Y el debido proceso, aparte de ser una garantía constitucional, la presunción de inocencia y el debido proceso es un derecho humano. Se deberá respetar ese debido proceso. Y yo no sería, digamos, yo no tendría la autoridad para violentar los derechos de nadie. Efectivamente, el director general, de acuerdo a las facultades que tiene y obligaciones que le da el artículo 14, él es el representante legal del Instituto Politécnico Nacional y como tal se le otorga, de acuerdo a lo que prevé el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, en su artículo 2554, le otorga poderes suficientes para él en un momento dado, si hay los elementos necesarios, poder cambiar, quitar a uno de sus titulares de las áreas que lo conforman. Claro, todo debido o todo en base a la norma que le sea vigente, porque podemos estar hablando de asuntos penales, de asuntos civiles, de asuntos mercantiles, que de acuerdo a la ley de la materia tendría que aplicar, pero al tener él, de acuerdo a este artículo citado del Código Civil, plenos poderes para poder representar legalmente al instituto, claro que puede hacerlo. Tendría que hacerlo ante las instancias que correspondan.
y siguiendo lo que conocemos como el debido proceso, ¿verdad? Que haya las pruebas suficientes pues para tomar esa decisión. El diálogo siguió su camino, pero pocas preguntas encontraron respuesta, por lo que el paro siguió indefinido. La seguridad se quedó en los acuerdos que se manejaron con la dirección o con los directivos de esta escuela, que nosotros nos íbamos a quedar a cargo de la escuela, pero con la ayuda de PBI. En este caso se podría decir que los agentes de PBI, si te puedes dar cuenta, tenemos uno en el frente y hay otros dos en la parte de atrás. Esto suele ser siempre, o bueno, en las noches los PBI se retiran a la puerta de atrás, ellos cuidan la parte de atrás y nosotros nos encargamos del resto de la escuela. En cuanto a víveres, nos serviría mucho el agua y comidas enlatadas, duraderas más que nada. No, como tal les digo a mis compañeros, no estamos en un hotel, no, la comida que nos traen no es para buffet, es simplemente para que los compañeros que se quedan aquí en la noche o los que ya llevan varios días aquí pues tengan algo que comer. No, pues como tal no les pedimos. Siendo sincero, hemos tenido pues, el apoyo de nuestras autoridades. Sí, se nos permitió que algunos de los salones de la escuela estén abiertos. También se mantiene el edificio de aulas abiertos para que nos resguardemos del ambiente. No a todo. En cuanto los directivos salieron, se pusieron algunos sellos, tanto para protección de la escuela como para protección nuestra, puesto que al momento de regresar a las actividades se demuestra que los sellos permanecieron en su lugar, entonces se demuestra que el sitio no fue violado por ninguna persona. Todas estas deficiencias, junto con el miedo a perder el semestre, hicieron que algunas vocacionales levantaran el paro y reanudaran labores. Cada vez eran menos las escuelas que resistían. Supongo que la mayoría pues les afectó eso de la amenaza de que podíamos perder el semestre, pues tuvieron que abrirse escuelas. En muchas otras simplemente se hizo una votación y perdieron, el paro perdió. Pero ¿saben qué? No, ya no queremos continuar con esto y regresamos a nuestras clases. El secretario Aurelio Nuño se defendió diciendo que él había accedido al diálogo en oficinas de la SEP, pero no en ninguna sede politécnica. Ante esto, los politécnicos llevaron una carta hasta Los Pinos, misma en la que pedían se respetaran los puntos establecidos en el movimiento de 2014. En los acuerdos pasados se supone que los PBI tenían que salir de las instituciones del Politécnico. Es aquí donde nos damos cuenta que algunos de los acuerdos pues no se cumplen. En este caso nos relacionamos bien con ellos, puesto que como son un apoyo para nosotros y nosotros somos un apoyo para ellos, pues nuestra relación con ellos, por lo menos aquí dentro del plantel, se ha dado bien. Es un poco complicado porque ha habido diálogo con las autoridades. Se dice que sí, en el movimiento del 2014, donde los alumnos fueron los que llevaron a cabo la movilización, tuvieron apoyo de parte de los trabajadores, del personal de apoyo y asistencia a la educación. Hicieron mesas de trabajo, se firmaron acuerdos con la Secretaría de Gobernación, con Osorio Chong, cosa que no se ha cumplido, no se ha ido la policía bancaria, no se han contratado más personal, no se ha cumplido nada a pesar de que está firmado. Entonces ahorita lo que queremos es ejercer presión y que sepan que seguimos en lucha. Además, se solicitaba la aclaración por parte del secretario de Educación Pública sobre el comunicado 0316. Se pidieron explicaciones, en las explicaciones simplemente respondían que nada había pasado, que todo estaba normal. Entonces la gente se empezó a preguntar, bueno, si todo está normal y todo sigue como antes de la inscripción, ¿por qué la hicieron? Afortunadamente, la reacción por parte del presidente Enrique Peña Nieto fue inmediata. Y el mismo día hubo una respuesta por escrito por parte de Aurelio Nuño, misma que no se había podido lograr durante más de un mes de paro indefinido. La petición a Los Pinos fue el lunes, a partir de las 2 de la tarde. Sí, lo que nos sorprendió, podemos plantearlo como que estábamos esperando una respuesta, pero se tenía calculado que se tardaran como 2 días. Sorprendió bastante que inmediatamente pasaran el escrito a quien correspondía y contestaran el mismo día, la noche. Entonces fue bastante sorprendente. En nuestro caso consideramos que se contestó lo que se quería, que en este caso era que nos resolvieran y que nos dijeran exactamente por escrito, como lo había hecho, escrito, firmado y sellado, que las vocacionales no iban a tener ninguna transformación o no se iba a empezar a desmembrar el Politécnico. En este caso pues
lo confirmó, no, vaya que era lo que queríamos. Así, las vocacionales fueron entregadas el día viernes 20 de mayo. Justo a tiempo para celebrar el 80 aniversario del Día del Politécnico, el sábado 21 del mismo mes. Ahorita estamos indecisos, puesto que no sabemos si lo conveniente es entregarlas ya mañana o el viernes. En estos momentos deben estar en asamblea politécnica. Más o menos deben de estar considerando de alguna manera esto. Aquí en la vocacional 7, el pensamiento general es que lo más conveniente es que las devolvamos hasta el viernes. Eso nos da tiempo de organizarnos aquí, la última asamblea el día de mañana jueves. El viernes entregamos y también después de la última asamblea recogemos todas nuestras cosas, pues dándonos tiempo de ver la escuela pues bien. Pero el movimiento continúa, ya no en forma de paro indefinido, sino en propuesta de diálogo. Desde el inicio se buscaba como tal el diálogo. Se quería que se sentara en una silla y hablara con los representantes. No se pudo dar, en parte se obtuvo parte de lo que queríamos, pues aquí está la respuesta firmada por escrito, pero no se tuvo el diálogo con él, entonces creo que se solucionó bien, pero pudo haber sido mejor si el resto de las vocacionales se hubieran mantenido en esto. La educación es una de las garantías individuales. Un derecho del cual todos tenemos la obligación de hacer que se cumpla. Primero comentaríamos en relación a que efectivamente ese artículo establece que el Instituto Politécnico Nacional, la educación que imparta es gratuita. Esto nos viene del artículo 3º constitucional, en donde se señala que toda educación que imparta el Estado será pública. Y el Instituto Politécnico Nacional, como bien lo comentábamos, al ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, forma parte del gobierno federal, es parte de la federación. Entonces, por ende, la educación que imparta es pública y debe de ser de carácter gratuita. Ahora bien, en la misma ley orgánica se establece en el artículo 6 que existe el patrimonio que tendrá el Instituto Politécnico Nacional, y en su fracción cuarta precisamente señala que esas cantidades que el estudiantado entrega al Politécnico para efecto del servicio educativo son en calidad de contraprestaciones que se llaman donaciones, o sea, no son propiamente cuotas por prestarles el servicio de educación, sino son más bien donaciones que los estudiantes dan y que está previsto que el instituto pueda obtener, señalando como la figura legal la donación. En el movimiento del 2014 el problema radicó en que se destituyó primero al director y ya después queríamos arreglar el cambio al reglamento interno, cuando según nuestra ley orgánica el que puede hacer ese cambio es el director general junto con el Consejo General Consultivo. Entonces ese fue un error, y de los errores se aprenden, todos los movimientos son perfectibles, pero creo que aprendimos a que antes de que se vaya cualquier persona, que se haga responsable de los cambios y dé una aclaración de todo lo que está sucediendo. Antes de cualquier cosa necesitamos que nos aclaren y que respondan por todo lo que ocasionan, toda la problemática que ocasionan el instituto. Ya después se valorará de acuerdo a la comunidad si quieren que esa persona siga o no, pero realmente eso no es una garantía de que vaya a haber un cambio para bien. Siempre se va uno y de todas maneras ponen a otra persona. Él no, porque él no tiene facultades para legislar, pero sí puede someter una modificación a la ley orgánica al Congreso de la Unión, porque quien tiene precisamente las facultades para modificar las leyes, precisamente es el Congreso de la Unión. Entonces, si él mandara una modificación, una reforma a esta ley orgánica, sí podría presentarla, pero quienes tendrían que tomar la decisión tendría que ser el Congreso de la Unión. Se acordó la recalendarización, pero el papeleo todavía no. Se han estado moviendo ellos para que pues vayan apoyo a nosotros y se nos entreguen los documentos a tiempo. También se les permitió que trabajaran durante este tiempo para esos papeleos, pero no, como tal no tenemos algo seguro. Los politécnicos demostraron algo. Se pueden obtener resultados a través del diálogo. Nos enseñaron que sin importar las dificultades, las presiones o la sensación de amenaza, debes mantenerte firme en tu postura.
luchar por tus ideales y no doblegarte ante nada ni nadie. Estudiantes del Politécnico, al ver reformar su ley orgánica, al haberse hecho la publicación en el Diario Oficial, en donde ya no iba a depender el Instituto Politécnico Nacional directo del Secretario de Educación Pública, sino de una subsecretaría que incluso no existe, pues los alumnos sí sintieron de alguna manera vulnerada su autonomía y con la preocupación de que les cambiaran su plan de estudios, en donde ya se trastocara el nivel medio superior, que es el de licenciatura, y lejos de que salieran como es en ese nivel, como licenciados, los vieran como meros técnicos. Por opinión de algunos estudiantes del propio Politécnico, ellos consideran que todo esto es meramente político, más que una cuestión de fondo. Sin embargo, es necesario que nuestras autoridades vuelvan a ver la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional y le den la autonomía que otras instituciones como es la Universidad Nacional Autónoma de México tiene y que le permite una mayor libertad en las decisiones que tomen. Político o no político, en mi punto de vista como académica, considero que es bien importante que en los ordenamientos que regulan al Instituto Politécnico Nacional le den esa autonomía, pero completa, no nada más funcional y técnica, sino en todos los demás aspectos, porque hoy por hoy se reconoce, y no nada más a nivel de la Ciudad de México, sino a nivel nacional y a nivel mundial, que el Politécnico es forjador de nuestros mejores licenciados en toda la parte tecnológica. De hecho, reconozco que ha habido concursos en donde los egresados del Instituto Politécnico Nacional están como punta de lanza, ¿no? ¿Por qué? Por sus inventos, por sus investigaciones. Entonces yo aquí creo que lejos de buscar una adscripción al Instituto Politécnico Nacional, lo que se debe de buscar es que quede plasmado en su principal ordenamiento, que es su ley orgánica, que cuenta con esa autonomía, que le permitiría pues no tener este tipo de situaciones que se presentaron por una desinformación. Lo que siempre se les dice es que se mantengan informados en cuanto a lo que sucede alrededor de ellos. Digamos, ahorita tenemos las redes sociales, que es un medio bastante útil, pero en este caso es conveniente que si están en la secundaria lo empiecen a utilizar para informarse de todo lo que sucede alrededor. Yo creo que tal vez lo que les faltó a los chicos del Poli fue meterse un poco más a fondo a analizar las normas y lo que se había modificado. Que a veces se toman ese tipo de decisiones de cerrar las instituciones. Creo que por ningún motivo en mi nivel como académica yo lo justificaría, por la cuestión de que no podemos dejar de dar clases ni dejar de seguir adelante con los programas y planes de estudio. Yo creo que hay otros medios, deberían de buscarse otras formas para que sobre todo el estudiantado no se vea afectado, porque el no tener clases afecta indudablemente a los estudiantes. A lo mejor no a los que apenas ingresaron, pero sí tenemos estudiantes que están por concluir su nivel técnico o su nivel licenciatura, otros a los que estaban por presentar exámenes profesionales y les fueron cancelados por el cierre de las escuelas. O sea, sí hubo repercusiones, sí. Que finalmente lograron los muchachos la situación de que se derogara ese acuerdo por el cual
adscribían al Instituto Politécnico a una subsecretaría que no existe, pues lo lograron. Qué bien por ellos. Pero yo creo que deberían de buscar otras opciones a efecto de no lesionar a todo el estudiantado del Instituto Politécnico Nacional. Pues si son sus derechos, supongo que es una obligación defenderlos. Desde que nacemos y desde que nos inician a educar, nos dicen que tenemos derechos. Y de alguna manera no nos inculcan que esos derechos tenemos que defenderlos. Se nos dicen, sí, tienes derechos, pero en cualquier momento nos los pueden quitar. Y nos vamos a quedar callados, porque la mayoría de los compañeros tienen miedo a defender sus derechos, no tenían miedo de defender sus derechos. En este caso, lo más conveniente y lo que yo les podría recomendar es que si algo los está afectando, se junten y lo discutan, ya que tengan una opinión general, son sus derechos, tienen que defenderlos de la manera pues más tranquila. En este caso todo se dio de una manera tranquila, pacífica, en la que no pudiera haber repercusiones contra nosotros o en la que no pudiéramos afectar a terceros. A todos estos estudiantes de nivel medio superior, solo nos queda decirles gracias.